Buenas tardes, bendiciones, les saludo en esta tarde maravillosa, en este tiempo precioso y sobrenatural que Dios tiene para nosotros en esta tarde preciosa. Un abrazo desde aquí, desde este lugar maravilloso, a tu vida, a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Y hoy es un día maravilloso, es un día donde Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas. Entonces vamos a comenzar una serie de enseñanzas maravillosísimas que van a ser gloriosísimas para ti, para tu casa, para tu familia. Y vamos a leer en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues es nuestra unión con Cristo. Nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para estar en su presencia, consagrados a Él y sin mancha. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como su Hijo. Como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a lo que se había propuesto en su voluntad. Entonces, lo que quiero llevar a tu vida en este tiempo, lo que quiero llevarte es a que nosotros vamos a comenzar esta serie de enseñanzas, a decodificarlas, y que en él dice que en Él estábamos antes de la fundación del mundo. Entonces, antes que Cristo entrara en ti, antes que Cristo estuviese en tu vida, tú estabas en Él. Entonces vamos a poner en este tiempo fundamentos muy importantes. Y estos fundamentos tienen que ver con lo siguiente. Y es que nosotros somos celestiales y somos espirituales. Necesito que comencemos a entrar en ese fundamento, porque son fundamentos muy importantes para que tú puedas entender eso de que nosotros estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Tengo que entender que yo soy espiritual, pero también soy celestial. Y en el transcurso de todas estas enseñanzas y de este entrenamiento que vamos a tener, vas a entender cosas sumamente poderosísimas que te van a llevar a caminar de una manera poderosa. Entonces comenzamos con este fundamento. Somos celestiales y somos espirituales. Ahora alguien dirá, es que eso es lo mismo. No, de ninguna manera. Entonces Pablo en Efesios, en Primera de Corintios, capítulo 14, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 40, vamos a leer. Dice: del mismo modo, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de los cuerpos celestiales y otra la hermosura de los cuerpos terrenales. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna y del brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas el brillo de una es diferente a la de otra. Entonces, quiero que entendamos que de ninguna manera vamos a entender esto. De ninguna manera Pablo está hablando aquí de astros físicos. Aquí no está hablando del sol, de la luna y de las estrellas. Repito,
no está hablando de la luna, del sol y de las estrellas físicas. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y número 2, tampoco está hablando de ninguna manera de cuando Cristo venga en el rapto a raptar la iglesia. Está hablando de que tendremos un cuerpo glorificado. No está hablando de eso. Ahora, de hecho, cuando Él viene, y lo que dice la Escritura, que en un abrir y cerrar de ojos, son transformados los cuerpos. No estoy diciendo que eso no vaya a pasar. Lo que te quiero decir es que eso no tiene nada que ver con esta Escritura. No tiene nada que ver, vuelvo y repito, no tiene nada que ver con el sol, la luna y las estrellas físicas. Y número 2, no tiene nada que ver en lo absoluto con que Cristo venga en el rapto y nos arrebate y tengamos un cuerpo glorioso. No está hablando de eso, de ninguna manera, porque hay gente que cree que va a ser glorificado cuando Cristo venga y transforme el cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, esto que dice en 1 Corintios 15, 14, 40, no tiene nada que ver en lo absoluto con esas dos cosas. Estamos claros, no tiene nada que ver con eso. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tiene que ver? Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? Entonces, Pablo aquí está hablando y está determinando que hay cuerpos celestiales y que hay cuerpos terrenales. Ahora, ¿cuáles son estos cuerpos celestiales? Estos cuerpos celestiales es lo que leímos allá atrás en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, que dice que estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si alguno está en Cristo. Pero recuerda que estabas en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes que Cristo estuviese en ti y tú estuviese en Él, recuerda que estamos hablando de cuerpo celestial y cuerpo espiritual. Ahora, ahí mismo en el capítulo 15, Pablo dice, y hay cuerpo espiritual. Ya estableció que había cuerpo celestial, pero ahora va a ser la diferencia entre cuerpo celestial y cuerpo espiritual. Entonces, en cuerpo espiritual, tú te unes con Cristo aquí en la tierra, pero tú tienes un cuerpo celestial que es el que estaba en Él antes de la fundación del mundo, en los lugares celestiales. Entonces, estos cuerpos celestiales que habla Pablo aquí, somos nosotros en los lugares celestiales antes de la fundación del mundo. Entonces, nosotros como celestiales somos, y vamos a leer, hay un pasaje muy interesante en el libro de Génesis capítulo 37, versículos 7 y 8 y 9, capítulo 37. Y aquí establecemos que José tuvo un sueño, él tuvo 2 sueños. Y uno de esos sueños es que él ve la luna, el sol y 11 estrellas que se inclinan delante de él. Y la respuesta de Jacob fue la siguiente: ¿Cómo puedes decir que yo, tu madre y tus hermanos nos inclinaremos delante de ti? Entonces te das cuenta, si lo puedes leer en Génesis capítulo 37, versículos 8 y 9. Eso está en Génesis 37. Es muy importante que todo lo que yo te diga acá de citas bíblicas tú los anotes. Entonces, Pablo es lo mismo que dice Jacob
que dice José, yo vi el sol, la luna y las estrellas. Y Jacob que dice, nosotros somos, yo soy el sol, tu madre es la luna y tus 11 hermanos son las 11 estrellas. Que está diciendo ahí exactamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en 1 Corintios 15:40, que somos estrellas, que somos cuerpos celestiales. Y recuerda que Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice que estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a leer también en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Romanos, capítulo 8, versículo 29. 8:29. Dice: a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los declaró libres de culpa, y a los que declaró libres les dio parte, los glorificó. Entonces estamos viendo aquí un paralelismo en todos los versículos. Recuerda que estamos hablando y vamos a entender quiénes somos nosotros antes de la fundación del mundo. Entonces aquí está diciendo que a los que antes conoció, los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces esto es exactamente lo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 15:40, cuando habla de los cuerpos celestiales. Entonces nuestra glorificación es antes de la fundación del mundo. Nuestra glorificación está antes de la fundación del mundo en los cielos. Nuestra glorificación no va a ser cuando tú seas raptado y te transformes en un cuerpo glorioso. Entonces aquí en la tierra, al tener yo el Espíritu de Cristo en mí, me transformo. Entonces hay una diferencia entre ser transformado y ser glorificado. Entonces en esta tierra como hombre espiritual me estoy transformando, pero como cuerpo celestial estoy glorificado antes de la fundación del mundo. Entonces esto es exactamente lo mismo y el mismo diseño con que viene Jesús a la tierra y lo que Él le pide a su Padre. Entonces vamos a leer en Juan capítulo 17. Venga conmigo a Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17 dice: versículo 5. Vamos a leer del 4. Yo he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado lo que me mandaste hacer. Ahora pues, Padre, dame en tu gloria la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Él está pidiendo esta glorificación. Ahora, recuerda que Él se bajó de su gloria. ¿Qué significa que Él se bajó de su gloria? Dejó de ser la estrella resplandeciente de la mañana, dejó de manifestarse en la tierra como estrella resplandeciente de la mañana, dejó de manifestarse en la tierra como el sol de justicia, y se manifestó como un hombre lleno del Espíritu Santo.
Pero como tenemos la imagen del celestial, como lo leímos allá en Romanos capítulo 8, versículo 29, al nosotros tener la imagen del celestial, obviamente Jesús operó en la tierra como hombre lleno del Espíritu Santo, pero Él estaba en la tierra y estaba en los cielos. Entonces vamos a leer eso en Juan capítulo 3. Venga conmigo a Juan capítulo 3. Venga rapidito acá, que lo vamos a leer. Juan capítulo 3. Vamos a hablar aquí de cosas totalmente celestiales. Mira lo que dice acá. Dice: nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vuelvo y repito, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces estamos viendo el diseño, que Jesús estaba en la tierra y estaba en los cielos, pero operó en la tierra como hombre lleno del Espíritu Santo, 100% Dios, 100% hombre. Estaba lleno del Espíritu Santo en la tierra, pero Él estaba en el cielo. Muchas veces Él les dijo a sus discípulos: ya no estoy en el mundo, aunque ya Él estaba físicamente en el mundo. ¿A qué se refería? Mencionaba a lo que Él era en los lugares celestiales en ese momento. Ahora, Él va a volver, aunque Él estaba en los lugares celestiales. Sí, estaba en los lugares celestiales, pero no podía operar como el sol de justicia, no podía operar como la estrella resplandeciente de la mañana, porque Él dejó de operar en su gloria y tuvo que someterse a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, lo que Él le va a decir a Dios en Juan capítulo 17, versículo 5 es: yo he terminado la obra en la tierra, porque yo estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de tu Espíritu, de tu fuego, y todo lo que me has dado para hacer tu obra, la he acabado. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Que está diciendo Él que vuelva a ser yo el sol de justicia. Y recuerda, ya dije, estaba en lugares celestiales y estuvo en la tierra. Estaba en lugares celestiales y estaba en la tierra también, pero no pudo operar como el sol de justicia y como la estrella resplandeciente de la mañana, porque tuvo que someterse a ser lleno del Espíritu y a tener todas las capacidades que el Espíritu de Dios le da a un hombre acá en la tierra. Pero Él tenía que volver a establecerse como el sol de justicia y volver a operar como el sol de justicia, como la estrella resplandeciente de la mañana. Tenía que volver a operar. Entonces Él le dice: glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces este mismo diseño lo tenemos nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros estamos en la tierra y estamos en los cielos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen del Hijo por la eternidad. Efesios 1:4, que dice que estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo Él me conoció como una estrella en los lugares celestiales. Yo estaba dentro del sol de justicia, yo estaba dentro como una estrella en el sol de justicia que es Cristo. Ahora, cuando hablo de estos términos, el sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana, no me estoy refiriendo a la estrella física, ni sol físico, ni luna física, ni estoy hablando de eso. Estoy hablando de Cristo, que es la estrella resplandeciente de la mañana, y Cristo es el sol de justicia. Entonces, tú eres en los lugares celestiales una estrella. Tú eres una estrella en los cielos.
Ahora, una estrella no es como lo físico, no es como lo físico que tú la ves inerte, tú ves esa estrella inerte. No, tú eres un ser gobernante en esos lugares. Tú eres un ser brillante, iluminado, lleno de luz, todo glorificado en los cielos. Entonces aquí nosotros en esto estamos entendiendo que somos multidimensionales. ¿Qué significa multidimensionales? Multidimensionales es que estoy en los cielos, pero también estoy en la tierra. Y estamos en las dimensiones de Cristo al mismo tiempo. Entonces tu alma no va a ir al cielo solamente cuando muera y se vaya al cielo. Cuando muriendo en Cristo tu alma se vaya a Dios. No, porque ya estás en el cielo. ¿Y qué es lo que está en el cielo, hermano? Tu estrella. Tu estrella. Entonces, esto es lo mismo que dice en el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Venga conmigo. El libro de Hebreos dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Por cuanto las estrellas participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Entonces, tu identidad realmente está en los cielos, pero no cuando te mueras y te vayas para allá. Tú tienes ya tú tienes un cuerpo celestial en los lugares celestiales. Ya tú estás glorificado, porque esto no sucedió en la tierra. Esto sucedió antes que el mundo fuese. Entonces, como decía ahorita, en mi espíritu aquí en la tierra tengo el Espíritu Santo para transformarme. Dice que somos transformados de gloria en gloria, pero ya fui glorificado. Una cosa es ser transformado y otra cosa es ser glorificado. Y mi glorificación no es en la tierra. Mi glorificación fue antes de la fundación del mundo, cuando el Padre de las estrellas conoció mi estrella en los cielos. Conoció mi cuerpo celestial y lo glorificó juntamente con Él en los lugares celestiales. Entonces vamos a entender aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, venga conmigo, Efesios, capítulo 1, versículo 20 al 23. Efesios capítulo 1, del 20 al 23. Vamos a leer desde el 20. Dice: cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe tanto en este mundo como en el celestial, sometió todas las cosas bajo los pies del celestial y lo dio a sí mismo a las estrellas, que es la cabeza de todo lo creado, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, esto no sucedió en la tierra. Esto no sucedió cuando Cristo ascendió a los cielos. Esto que leemos acá es el mismo diseño que dice más arribita, que estábamos en Él. Entonces Dios no me glorificó cuando Él resucitó. Fui glorificado antes de la fundación del mundo.
fuimos glorificados antes de la fundación del mundo en los cielos, en las dimensiones celestiales. Y que es lo mismo que está escrito. Vamos a leer Efesios 3:10. Efesios 3:10. Efesios 3:10. Dice Efesios 3:10. Sucedió así para que ahora por medio de la iglesia todos los poderes y autoridades celestiales lleguen a conocer la sabiduría de Dios en todas sus formas. Entonces aquí estamos viendo que lo mismo que leímos en Efesios 1:23, capítulo 1, versículos 20, 22 y 23. Es el mismo diseño acá. Entonces, al Él ponerte como cabeza, ¿qué fue lo que Él puso como cabeza de todas las cosas? Tu estrella, tu lumbrera, tu luminaria, tu lumbrera, tu ser celestial. La colocó en los cielos, la colocó en el firmamento, la raquia, firmamento celestial. Raquia es en hebreo, firmamento es en español, en latín. Pero cuando hablo de firmamento no estoy hablando del firmamento físico, estoy hablando del firmamento donde Él colocó las estrellas que conoció, las estrellas que glorificó antes de la fundación del mundo. ¿Me hago entender? Entonces, en el libro de segunda de Samuel, vamos a leer en segunda de Samuel, por favor, segunda de Samuel, capítulo 23. Libro de Samuel, capítulo 23. Segunda de Samuel, capítulo 23. Aquí David es llenado del Espíritu Santo y va a hablar de cómo el sol de justicia, que ya lo vimos, que es Cristo, la estrella resplandeciente de la mañana, que es el reino es la estrella resplandeciente de la mañana, el reino es el sol de justicia. Mira, tú dices, estas son las palabras de David, el hijo de Isaí, el hombre a quien Dios ha enaltecido, el rey escogido por el Dios de Jacob, el dulce cantor de himnos de Israel ha declarado: el Espíritu del Señor habla por medio de mí, sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel ha hablado, el protector de Israel me ha dicho: el que gobierne a los hombres con justicia, el que gobierne en el temor de Dios, será como la luz de la mañana, como el sol, como la luz del sol en una mañana sin nubes. Obviamente ya hablamos que esto no tiene nada que ver con nada físico, por si está comparando así de la misma forma como el sol está en todo su resplandor. Está hablando que el sol de justicia, el cual es la luz del primer día, el principio de toda creación, vendría a señorear y lo pondría todo debajo de los pies de su cuerpo. Entonces, ¿qué es su iglesia? Entonces, el diseño de que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, eso existe en las dimensiones celestiales antes de la fundación del mundo. Entonces, en Efesios, capítulo en Colosenses, venga conmigo a Colosenses, en el capítulo 2, Colosenses. Venga conmigo a Colosenses en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 10. Dice:
Y ustedes están llenos de Dios porque están unidos a Cristo, que es cabeza de todos los seres celestiales. Entonces estamos viendo acá que Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Ahora nosotros, muchos guerreros, muchos apóstoles y hombres de Dios y guerreros de Dios han determinado que principados y potestades simplemente se determinan a los demonios y a los ángeles caídos. Pero en el fondo estos principados y estas potestades son estrellas. Ahora quiero que entiendas esto, que tanto los ángeles de Dios son estrellas. Los ángeles del diablo son estrellas. Y nosotros somos estrellas también. Entonces dice que Él es cabeza de todo principado y toda potestad. Pero allí no está hablando de principados y potestades demoníacas, ni tampoco angélicas. Está hablando de principados y potestades que son sus hijos, las estrellas del alba, las estrellas celestiales. Entonces nosotros como estrellas celestiales somos principados y potestades. Entonces, esto es lo que se refiere a la Escritura cuando dice que nosotros somos reyes. Y Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Rey de quién? ¿De los reyes físicos? No. El Rey es celestial, por lo tanto es Rey de celestiales. Entonces, Él es Rey de estrellas celestiales y es Señor de señores celestiales. Entonces, tú en lugares celestiales eres un trono, eres un señorío, eres un principado, eres una potestad, eres un dominio, porque eres un ser celestial y Él es la cabeza. Eso es lo mismo que dice Efesios 1:23. Y lo dio por cabeza a todas las cosas, a la iglesia, a las estrellas, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, para yo ser la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, tengo que ser celestial, tengo que estar glorificado en los cielos, que es lo mismo que dice que en Él estamos completos. Todos estos diseños tienen que ver con los lugares celestiales en el firmamento. Entonces tú eres estrella en el firmamento de Dios. Y ese es quien tú eres y quien tú has sido conocido antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo has sido conocido, glorificado, como lo leímos en Romanos 8:29. Entonces vamos a entender esto. Ven conmigo a Jueces. Jueces capítulo 5, versículo 20. Jueces 5:20. Por favor, Jueces 5:20. Dice, Jueces 5:20. Dice, desde el firmamento, desde sus órbitas, las estrellas lucharon contra Císara. Desde el firmamento, desde sus órbitas, las estrellas lucharon contra Císara. Las estrellas físicas no pelean. Si ves, no se está refiriendo a lo físico, se está refiriendo al firmamento celestial, se está refiriendo a las estrellas celestiales. Entonces hay estrellas físicas, pero hay estrellas celestiales. Entonces las estrellas que está hablando en Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, no son las estrellas físicas, son las estrellas celestiales que somos nosotros en esas dimensiones. Fuimos conocidos, fuimos glorificados por Él antes que el mundo fuese, antes de que decidiéramos venir a la tierra.
Entonces aquí Débora entiende esto. Y esto que está escrito aquí es el canto de Débora, la mujer de Lapidot, aquí en Jueces capítulo 5, versículo 20. Débora dice: desde los cielos, desde el firmamento, pelearon las estrellas contra Sisra. ¿Cuáles estrellas? Las físicas, no. Está hablando de que somos estrellas en las dimensiones celestiales. Y ese es quien tú eres. Ese es quien gobierna sobre todas las cosas. Entonces tú tienes un cuerpo celestial. Ese es quien tú eres realmente. ¿Me estás entendiendo acá? ¿Me estás comprendiendo? Entonces, antes que tú vinieses a la tierra, antes de que Dios formase al hombre físicamente, primero nos creó, estábamos en Él, estábamos dentro de la estrella resplandeciente de la mañana, como estrellas celestiales, estábamos en Él, lo que dice Efesios 1, 3 y 4, nos conoció ahí, nos glorificó y creó el firmamento celestial en medio de todos los cielos y nos colocó, hizo sublime nuestras estrellas y decidió ser la luz perpetua de esas estrellas. Entonces quiero que entienda, vamos a leer Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Venga conmigo, Isaías capítulo 60. Isaías 60, venga conmigo a Isaías 60. Vamos a leer versículo 19. Dice 19 y 20: ya no necesitarás que el sol te alumbre de día ni que la luna te alumbre de noche, porque yo el Señor seré tu luz eterna. Yo tu Dios seré tu resplandor. Ahora, aquí está hablando de la luna física y del sol físico. Pero mira lo que dice el 20. Tu sol, ya no está hablando de un sol físico, ni va a hablar de una luna física, sino que va a hablar de nuestro cuerpo celestial en las dimensiones del firmamento. Tu sol no se ocultará jamás, ni tu luna perderá su luz, porque yo el Señor seré tu luz eterna. ¿Acaso esto no es lo mismo que dice Apocalipsis 21? Aquí está determinando: seré yo tu luz eterna. ¿Dónde? En las dimensiones celestiales. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, Él es nuestra lumbrera mayor, la estrella resplandeciente de la mañana, el sol de justicia, que ilumina nuestra estrella que está debajo de Él, que Él es la cabeza y mi estrella es el cuerpo. Pero ese diseño que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, eso existe en las dimensiones de la raquia o del firmamento. Raquia es la palabra hebrea, firmamento. Esto existe en las dimensiones del firmamento celestial. Entonces vamos a leer. Es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 18 me parece que es, que dice: ya no necesitarás del sol, ni necesitarás de la luna física, y no vi en ella templo,
porque el Cordero es su lumbrera. Es lo mismo que dice Isaías capítulo 60, versículo 20. Entonces el libro de Apocalipsis es un libro de revelación, es un libro de gobierno, es un libro donde está mostrando la identidad de los celestiales. ¿Me entiendes? El libro de Apocalipsis es un libro de gobierno, es un libro de señorear, es un libro que nos revela las dimensiones celestiales y cómo gobierna el sol de justicia con las luminarias que son su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vamos a leer acá y vamos a leer también en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Dice que había un caballo blanco. Y ese caballo blanco con el jinete, que es el sol de justicia. Y dice que los seres celestiales lo siguen en caballos blancos, los ejércitos celestiales. Esto es lo mismo que dice el Génesis 2:1, cuando dice que Él acabó los cielos y la tierra y el ejército de ellos. ¿Y cuál es el ejército de los cielos? Las estrellas. Entonces quiero que tengas aquí algo claro, que cuando la Biblia habla de los ejércitos de Jehová, se refiere a las estrellas celestiales, se refiere a las luminarias. Entonces, ahí en Apocalipsis capítulo 19 está hablando cómo las luminarias están gobernando con el sol de justicia. Y ahí mismo dice lo que dije ahorita: Rey de reyes y Señor de señores. Él es Rey de quién? Rey de las estrellas, Rey de las luminarias, y gobierna juntamente con ellas. Entonces el más alto gobierno que existe sobre todas las cosas es el de las estrellas. Entonces esto lo vamos a ver en el libro de Isaías capítulo 14. Venga conmigo a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Venga conmigo a Isaías capítulo 14. Isaías 14. Y aquí va a hablar de un pasaje que muchos conocen acerca de cuando cayó Lucero. Mira, Lucero, ya te dije que los ángeles son estrellas también. Dice: pueblo de Israel, cuando el Señor te haga descansar de tu sufrimiento y de tus penas, de tu cruel esclavitud a que fuiste sometido, recitarás este poema para burlarte del rey de Babilonia. Dice el 12 del capítulo 14 de Isaías, dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero del amanecer, hijo de la mañana? Fuiste derribado, dice, fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Pensabas para tus adentros: voy a subir hasta el cielo y voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Entonces lo que quiero que me entiendas aquí es que tienes que relacionar cómo relaciona Lucero, el diablo, cuando cae por la soberbia, porque él estaba en la raquia de Dios y era iluminado por la estrella resplandeciente de la mañana, por el sol de justicia, pero al caer su estrella pierde esa luz y él va a entender
que para él poder gobernar y señorear sobre todo lo invisible y lo visible, necesitaba posicionarse como estrella. Mira que no dice de otra forma, porque no dice y me pondré y me sentaré como sacerdote, y me sentaré como juez, o me sentaré como otra cosa, sino que dice me sentaré con las estrellas, porque él sabía que las estrellas son el más alto rango de autoridad y de dominio, el cual Dios las puso debajo de él, y el único que está por encima de nuestro cuerpo celestial es él, es la cabeza, es el sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces aquí estamos viendo cómo el diablo al caer, él busca señorear sobre todo lo invisible y lo visible y establecerse como estrella para tener el dominio y el gobierno de todo. Entonces él entendía que las luminarias son las que señorean sobre todo invisible y lo visible. ¿Y acaso esto no es lo que leímos en Efesios 1:23? Y lo dio por cabeza a todas las cosas a las estrellas, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces tú eres el cuerpo y él es la cabeza, pero esto es en las dimensiones celestiales, en las dimensiones de la raquia. Entonces lo que dice el Génesis, cuando dice sea la luz, es el sol de justicia, sea la luz. Y tu estrella estaba en esa luz antes de la fundación del mundo. Y luego esta es tu estrella, dice que él creó la expansión, el firmamento. Ahora, él crea el firmamento físico y el sol, la luna y las estrellas físicas en el cuarto día, pero en el primer día crea la expansión celestial, no el firmamento físico que vemos, porque el firmamento físico que vemos, la estrella, la luna y el sol físico, lo creó en el cuarto día, puedes leerlo en el cuarto día, pero la expansión celestial nos puso en la luz del primer día. Entonces la luz del primer día es ese sol de justicia, es ese sol celestial, él es ese sol celestial. Y nos colocó ahí y decidió que él fuese nuestra lumbrera perpetuamente, por los siglos de los siglos. Este es el mismo diseño que vamos a leer venga conmigo, Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. Ezequiel en el capítulo 1. Venga conmigo, Ezequiel capítulo 1. Repito varias veces para que usted lo tenga claro. Ezequiel capítulo 1. Vamos a leer desde el 20 en adelante. Ezequiel capítulo 1 desde el 20 en adelante. Vamos a leerlo desde el 20 en adelante. Dice: los seres se movían en dirección en que el poder de Dios los impulsaba, y las ruedas se levantaban junto con ellos, porque las ruedas formaban parte viva de los seres vivientes. Cuando los seres vivientes se movían también las ruedas, y cuando ellas se detenían, las ruedas también se detenían. Y cuando los seres se levantaban del suelo también, las ruedas se levantaban con ellos, porque las ruedas formaban parte viva de los seres vivientes. Pero escucha esto: por encima de sus cabezas se veía una especie de bóveda. Esa especie de bóveda es el firmamento, brillante como el cristal. Debajo de la bóveda se extendían rectas las alas de aquellos seres vivientes.
Entonces lo que quiero que vean es que está la expansión, está el trono de Dios y está el sol de justicia sentado en ese trono, y debajo de él están las luminarias, que son los seres vivientes. Ahora, en esas luminarias de los seres vivientes, esas luminarias angélicas, no solamente están allí, sino que nosotros también estamos ahí en nuestra naturaleza celestial como estrellas a perpetuidad. Entonces recuerda que también dice en Apocalipsis 19, y reinarán con él por siempre. Entonces tu reinado es antes de la fundación del mundo. Entonces quiero que me entiendas que si tú comprendes lo que yo te estoy diciendo, entonces en ti se va a despertar una sed profundísima de que el gobierno es ya. No tengo que esperar un reino milenial. Esto es algo totalmente errado. Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Es el sol de justicia que ha glorificado las estrellas. Entonces este gobierno, este reino, esto está vigente ya. Esto no es para un futuro. Entonces si yo entiendo esto, yo no voy a esperar. Mira, aclaro esto, no estoy diciendo que Jesús no vaya a venir por segunda vez. No lo estoy diciendo. No estoy diciendo que no vaya a haber rapto, no estoy diciendo eso. Lo que quiero despertar en ti es que entiendas tu cuerpo celestial, y al entender tu cuerpo celestial vas a captar que hay posibilidades de gobernar ahora, de señorear ahora, porque el señorear está en las estrellas y ya el sol de justicia está en su trono. El que entiende esto no va a estar esperando un reino milenial de ninguna manera, porque el reino fue establecido cuando el sol de justicia se sentó para reinar. El sol de justicia es el rey y es el reino, es el rey y es el reino. En inglés es the kingdom, creo que se dice así, reino. El reino es el sol de justicia. El reino es la estrella resplandeciente de la mañana y ya está iluminando a los celestiales. Entonces yo estoy siendo alumbrado y el sol celestial ya es mi lumbrera celestial por la eternidad antes de la fundación del mundo, que me hace pensar que yo voy a gobernar en un futuro, que yo voy a señorear en un futuro cuando Cristo venga. No voy a estar pensando en un reino milenial. Vuelvo y repito, no. Entonces el que vive anhelando un reino milenial y toda esta confusa doctrina de un reino milenial se creó al no entender lo que estamos hablando. Porque si yo entiendo que yo soy una estrella en el firmamento de Dios, y que ya el rey de los reyes, el rey de las estrellas ya reina sobre todo lo invisible y lo visible, entonces yo que ando esperando un reino milenial, esto es confusión, esto es babilónico, esto es una confusión. Y esta confusión y esta persuasión no viene del sol de justicia, sino que viene de las falsas estrellas. Y una de esas falsas estrellas es Babilonia, la gran ciudad, la ramera. Y Lucero, Satanás, el diablo, se ha levantado su estrella para echar esta mentira y decir esta mentira, para que tú no entiendas tu gobierno. Tu gobierno es antes de la fundación del mundo. Y esto es la verdad. Pero si tú no lo entiendes, entonces vas a estar como víctima y vas tú a estar pensando que esto es en el futuro, que esto es más adelante, que esto es cuando el Señor venga. No, ahora no estoy diciendo que el Señor no va a venir, no estoy diciendo que no va a haber rapto, no estoy diciendo que va a venir segunda venida, no estoy diciendo eso. Lo que vuelvo y repito, lo que quiero hacerte entender es que tienes que despertar un hambre por gobernar y por señorear. Entonces esto vamos a estar hablando
mucho tiempo acerca de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque en la otra ocasión vamos a estar hablando cómo el sol de justicia es la nueva Jerusalén que ha glorificado nuestra estrella. La nueva Jerusalén es el sol de justicia. La nueva Jerusalén es el sol de justicia, es la estrella resplandeciente de la mañana, y que nuestro cuerpo celestial, la nueva Jerusalén, ya nos ha revestido. Pero quizás en otro video lo vamos a estar hablando. Y todo esto que vamos a hablar es con el propósito de que te levantes como estrella en este tiempo. Porque el gobierno está sobre las estrellas. Y esto lo entendió Débora, la mujer de Lapidón. Entonces, esta historia la hemos hablado muchísimas veces, pero en el capítulo 5, en el versículo 20, ella habla desde los cielos, desde el firmamento, desde la expansión, pelearon las estrellas. Entonces ella entendió, y luego en el 31, ahí mismo en el capítulo 5, le hace el versículo 31, dice que después de eso, de que las estrellas gobernaron, hubo reposo sobre toda la tierra. Hubo reposo sobre la tierra. Porque este es el diseño, como dice en Génesis, que Él puso para que gobernasen las luminarias, las estrellas, las lumbreras, gobernasen desde el firmamento y separasen las tinieblas de la luz. Para que separasen las aguas de arriba de las aguas de abajo. Pero las aguas de abajo no son físicas. Las aguas de abajo son aguas de tinieblas. Las aguas de arriba es la estrella resplandeciente de la mañana. Las aguas de arriba es el sol de justicia. Las aguas de arriba es tu glorificación. Las aguas de arriba es la luz que glorificó tu estrella antes de la fundación del mundo. Con esto te estoy diciendo que las aguas de arriba es una persona y es el sol de justicia. Entonces vamos a estar en todo este tiempo hablando de todas estas cosas maravillosas en todas estas clases. Vamos a estar con qué propósito y cuál es el propósito de esto: llevarte a señorear, a gobernar, a que entiendas tu posición celestial desde antes de la fundación del mundo, porque esto es lo que está pasando. Entonces Dios está llamando a la gente a gobernar, está llamando a las estrellas a gobernar, a que nuestra naturaleza espiritual se conecte con nuestra naturaleza celestial para gobernar juntamente con la cabeza, que es la estrella resplandeciente de la mañana, y gobernar sobre todo lo invisible y sobre todo lo visible. Este es el verdadero poder de las estrellas. Este es el poder de las estrellas. Y esto es antes de la fundación del mundo. Entonces, que hoy sea un tiempo maravilloso para ti, para tu casa, para tu familia, para tu hogar. Y que hoy el Señor bendiga este día para ti, para tu familia, para tu hogar. Comparte este video y vamos a estar enseñando todo esto. Suscríbete al canal, comparte con otros.